Bueno, don Felipe Ojeda del Rosario, ¿no? Perfecta. No falta ningún nombre, Sí, me falta Domingo Antonio, ¿lo ves? Trona y Tony para los amigos, que son mis amigos desde que yo tengo uso de razón. O sea que lo de Trona es nombre, Un apodo. un apodo. ¿De dónde te viene? Pues cuando era jovencito, que vivía en la calle Tauro, pues en aquella época con 8 o 9 años, ya era jugar un partido entre los amigos y la pelota que siempre la tenía yo en mis piernas. Entonces cuando ya empiezas a moverte un poco y empiezas a que te dé un poco de publicidad, te encuentras que si tienes algo, si tienes un apodo o los amigos te llaman de esta forma, pues al final ya sigues parando hacia arriba y yo estoy orgulloso de llevarlo. Quien me lo puso es un gran amigo mío y él también está contento. Yo te hacía a ti de Agaete. Soy de la familia, mi madre y mi padre y mi hermana la mayor, desde esta hacia arriba son todos de Agaete. Y yo fui el primero de la familia mía que nació en Las Palmas. Luego ya tanto mis primos como mi familia se fue ampliando y hoy en día pues prácticamente ya andamos todos por aquí. ¿Y de la isleta? Sí, eso sí, de la isleta. También tengo un buen anécdota de un gran amigo mío, que es Pepe Damaso. Dice, coño, Trona, una de las cosas que más me gusta, cuando hay una entrevista contigo o algo que se refleja en ti, siempre aparece Agaete. Digo, siempre aparecerá Agaete por ese gran amor que le tengo al pueblo y mi madre. Que de la isleta han salido muchos jugadores a la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, prácticamente han salido muchos deportistas. En la sencilla razón que te digo muchos deportistas porque prácticamente el deportista canario, tanto chica como chico, tenemos buena habilidad y buen manejo de muchas armas y la transformamos en el deporte y somos bastante buenos en el deporte. Hemos cogido el fútbol sala porque en aquella época, sobre todo hablamos de las generaciones antiguas, mayor que la actual, la cantidad de jugadores que teníamos. ¿Qué temporada fichas con la Unión Deportiva Las Palmas? En el 68, 69 hasta el 69, 80. En blanco y negro total. En blanco y negro total. En la época del blanco y negro, o sea, no existía el color en esa época, ¿o sí? Que no se decía, tío. Ya estaba el color en la tele, ¿no? Bueno, yo empecé a jugar muchos partidos que nosotros teníamos que cambiar de color. El amarillo no lo podíamos tener contra el blanco porque era el mismo color. Si jugábamos un partido era televisado, me acuerdo ahora mismo uno del Burgos, que ganamos 2-3-4 allí con 2 de Noli en el último minuto y tuvimos que jugar de rojo. Y jugamos contra el Madrid cuando jugamos, de los pocos partidos, que también es verdad que nos televisáramos muy pocos partidos, cuando jugábamos con alguien de blanco, el amarillo no lo podíamos usar porque no se distinguen los colores. ¿Cómo eran esos viajes de Gran Canaria a la península con la Unión Deportiva? ¿Verdad? Cuando yo empecé, Las Palmas jugaba cada 2 partidos fuera. Salíamos el viernes de Gran Canaria y no regresábamos hasta aproximadamente 15 días, 11 días más o menos. 11 tardábamos 11 días en salir un viernes y regresamos un lunes. Y jugábamos 2 partidos allí y luego 2 partidos en casa. Llegaba unos viajes que inclusive hacíamos escala en la Yu, en Casablanca, hacíamos escala para poder llegar a Sevilla o llegar a Madrid. Así empezamos y así empecé yo. O sea que ¿tú con qué edad llegas a...? Yo te voy a dejar, nosotros vamos a echar un cortado, no te preocupes. ¿Con qué edad llegas tú a la Unión Deportiva? El debuto con 19 años, pero llego a la Unión Deportiva Las Palmas cuando ya yo del juvenil artesano me pasaron al juvenil Las Palmas, de juvenil Las Palmas juego en aquella época.
el aficionado y Las Palmas Atlético. Y luego al año siguiente ya debuto contra el Coruña en Copa, el año que la Unión Deportiva Las Palmas se queda subcampeón de Liga. Ya yo debuto en ese tramo. Al año siguiente pasamos 8 de ese equipo del aficionado que estábamos jugando en la Liga Interregional, nos quedamos campeón de la Liga Interregional y de la Liga Doméstica. Y luego ya ese junto conmigo se incorporaron los medianos, se incorporó Lesme, se incorporó Merino, se incorporó Esteves, se incorporó Mencho, se incorporó Hernández. Noli estaba conmigo en el Juvenil Palma, pero se fue al aficionado. Luego Noli también lo recuperé y ya lo recuperé directamente en Las Palmas. Páez tarda en subir un año y sube al año siguiente. Así que de buenas a primeras, todos los que estábamos en el aficionado los incorporamos al primer equipo. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa ascensión, esa subida de tantos jugadores a la misma vez? Que eso es imposible, hoy en día sería imposible, por una sencilla razón, porque Las Palmas en aquella época tenía un equipo, el equipo que se llevó subcampeón de Liga, jugaron los 11 más 2 o 3 que jugaba. Di era uno que ocupaba todos los puestos del equipo. Lo también se incorporó este año del San Antonio, no llegó del aficionado. Y más allá, no recuerdo, a ver si había alguno más así que estaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Las Palmas tenía una hilera, vamos a llamarle jugadores que no jugaban, que esos se quedaron inactivos durante casi toda la temporada. Casi toda la temporada. Estamos hablando de un equipo que ustedes con 19 años y arriba estaba un tal Germán Débora, me imagino. Sí, estaba. Que no cogían ni medio catarro, o sea, no había forma de quitarle el puesto. Bueno, una vez, ya pasando el tiempo ya, él tuvo un pequeño percance, mi querido amigo, tuvo un pequeño percance en la azotea de su casa con Las Palomas. Entonces jugábamos nosotros aquí contra el Bilbao y yo en ese día no estaba concentrado y tuve un compromiso de alguien que vino de la península, ahora no me acuerdo quién fue, y yo la acompañé al sur y estuve ese día en el sur visitando el sur y comí allí. Tengo una llamada por teléfono, mentira, no es cierto, viene mi tío a buscarme porque mi tío sabía dónde yo estaba. Claro, porque estamos hablando de una época en la que no existe el teléfono móvil. No. Mi tío, mira, por eso digo que me acordé ahora, pues me acuerdo de ahora lo normal de la llamada. Entonces mi tío viene a buscarme y me dice, mira, acá han venido a buscarte del club, que tienes que estar a las 6 de la tarde en la caseta de Las Palmas. Y digo, ¿qué ha pasado? Se me ha dicho que Germán se ha dado un golpe, tiene un golpe en una costilla y no puede jugar. Y tienes que tomar. Vine y llegué antes que el equipo llegara. El equipo estaba concentrado en Bandama. Y entonces cuando llegó y lo primero que me dijo Heriberto era, equípase y ya hablaremos. Y digo, bueno, vale. Ese fue el recibimiento. Y al final, pues nada, jugué. Empatamos 2-2. Y me acuerdo del resultado porque los 2 pases de gol lo di yo a Morete marcó a Iriba, le marcó los 2 goles. Y ese partido quedó 2-2. Aparte de Germán, para mí mi preferentemente y además era porque ocupaba un poco el sitio cerca de él, que era Guedes. Guedes era una persona. Sí, un par de años. Tú has tenido la fortuna de coincidir con la historia hermosa de este club. Todas las generaciones. Sí, prácticamente yo tengo, si no me equivoco, 7 o 8 partidos de jugadores, partidos internacionales en la Copa de la UEFA en aquella época. Me parece que entre el Torino, el Hertha de Berlín, el Slovan de Bratislava, estoy yo metido en ese gremio contra. ¿Cómo eran esas concentraciones? Yo me acuerdo de hablar con Mamé León
en el Club Náutico. Recuerdo que Mamé, desde aquí un recuerdo para él, donde quiera que esté, me contaba muchas anécdotas de esos viajes que eran largos, tenían que estar fuera mucho tiempo de la isla. ¿Cómo eras en esas concentraciones y sobre todo con quién te quedabas en la habitación? ¿Quién era tu compañero? Yo normalmente siempre, a priori, después que falleció Juanito Guedes, yo acompañaba a todos. Prácticamente, cuando yo llegué, diríamos, sí, me quedé, a ver si la palabra me arropaba, ellos dos, prácticamente. Siendo él el veterano. Ellos sí, ellos eran tanto los tres que hemos nombrado, llevaban la batuta, era la columna vertebral, tanto futbolísticamente como. Tonono y Germán. Con todo, el respeto de todos los demás, tanto Castellano como Martín, Hernández, Gilberto León, inclusive, Gilberto II. ¿Y cómo era la convivencia con el paso del tiempo? Los que no conocimos Claro, no, cuando es un deporte colectivo y cuando es un deporte que está tienes una caseta, entonces hay un grupo. Normalmente siempre se van derivando, según la gente que te va el acercamiento que tiene personal, muchas del grupo se crea un grupo, pues vas a cenar con las mujeres y tal, viene con los niños y vas acompañando y te vas derivando. No quiere decir que no sigas como amigos, porque en realidad formas un grupo y tienes un ideal, y inclusive yo tengo mucha más confianza ahora con Germán. He vivido los últimos tiempos fuera de deporte que cuando estábamos. Él más o menos tenía su gente como y yo también. Yo teníamos una cantidad de gente detrás. Lo que pasa es que yo siempre llevaba un poquito la bandera, ¿no? Entonces los Esteves, Pae, Mediano, Pacuco, gente. Eso eran tu pandilla. Claro, esto es lo que era en la vida cotidiana, pero siempre normalmente con Tonono tenía bastante. ¿Cómo era ese vestuario de esa juventud que tú estás nombrando, a esos veteranos que ya empezaban la época que se tendrían que retirar en algún momento? ¿Cómo fue esa transición? Había una diferencia abismal en el sentido de que se mezclaba mucho lo que era el tener la misma profesión, pero siempre con un respeto hacia aquellos que tenían, vamos a llamarle, la gloria deportiva y los que llevaban la batuta. Nosotros íbamos detrás caminando y siempre ellos marcaban un poco la pauta. Si decía, vamos por la derecha en el campo de gol, porque la otra vez que vinimos, fuimos por aquí y aquí ganamos, hacemos todo el mundo, corría, siempre hay algo. Pero sí, siempre, por ejemplo, el respeto que se les tenía a ellos era bastante. Y lo que pasaba en el vestuario, se quedaba en el vestuario. Eso era sagrado. A lo mejor llegaba a algún sitio y no nos quedaba otro remedio sino aceptar que llegara, porque cada uno es como es en la vida, y si alguien con una personalidad más corta, más fuerte y quiere hacer mérito, pues a lo mejor en vez de hacer mérito en el campo de fútbol, hacer mérito por el otro lado de decir cosas que a lo mejor no tiene por qué decirlo, pero en realidad hay de todo. Siempre en todos los vestuarios hay alguien que. Sí, no, hay alguien siempre. Que contaba algo. Inclusive. Y ustedes siempre. Se enteraban, claro. Claro, te digo, y además de nosotros, disculpa, que en aquella época tendríamos que ser más unidos, porque nosotros dependíamos mucho económicamente, no estábamos a un nivel de edad. Entonces, había una de las cosas que nosotros prácticamente había una transición de la picadura, del tabaco, de unos compromisos que tenía, tal, y entonces iba sacando. Yo, por ejemplo. Estás hablando
a ver, si te quiero entender, me estás hablando de cuando iban a esos viajes, llevaban para allá tabaco y lo vendían para allá y con eso... Sí, no, teníamos un encargo, por ejemplo, del hotel o algo, pues iba y siempre más o menos... Te ganaban unas perrillas. Claro, yo, por ejemplo, Torón y yo trabajábamos en General Española Seguros. Nosotros éramos agentes de General Española Seguros, que yo creo, que mirando la cuenta final de año, a lo mejor ganábamos más dinero que jugando a fútbol. Porque claro, en esa época los sueldos, ¿se puede saber lo que te Sí, no es el problema. Cobraba? Nosotros cuando entramos, el primer año que nosotros cobramos, a nosotros el club nos hizo una putada de los que entramos, de los que te dije antes, de 7 algo y pico, cuando nosotros terminamos el partido del aficionado, en el último partido de la Liga Interregional, en la caseta, en las oficinas que teníamos, que la cadena de filiales tenía en el estadio, y que nosotros estamos ahí. Allí entonces, una vez que nos quedamos campeón, lo que hicieron es festejarlo un poco. Y llegó Juan José Apolinario, que era el presidente de la cadena de filiales en aquella época, y arriba de una mesa puso las 7 fichas. Y entonces nos llamó: señores, usted, firmen aquí y el año que viene van a estar ustedes en el primer equipo. Y no nos dijo nada, absolutamente nada, nos hizo firmar la ficha. Bueno, firmó la ficha, y en aquella estábamos todo el mundo ilusionados que no pasara el primer equipo, y más yo con 19 años, el EFE tenía menos que yo, tenía 18. Entonces, le firmamos menos Piñel. Piñel no quiso firmar, porque él tenía ya una oferta del Atlético de Madrid. Y luego nos enteramos, al poco tiempo, que la mayoría de nosotros también podríamos haber ido a cualquier equipo, porque ya estábamos cogiendo un nivel y bueno, fichamos todo. Entonces, cuando empezamos a incorporar y nos paga a nosotros, el sueldo en aquella época era 12.000 euros para los solteros y 20.000 para los casados. Había diferencia si era casado o soltero. Marcado. Estamos hablando 12.000 pesetas o 12.000 euros. No, 12.000 pesetas. El euro no existía en aquella época. Eso, te voy a decir, euros, 12.000 pesetas al mes. En el año 68 no existía al mes. A ver, era dinero, no era tanto dinero como, pero sí, al fin y al cabo, porque después luego 4.900 al mes. 4.900 al mes. Pero los solteros cobraban 12.000 y los casados cobraban 20. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros no entramos en el grupo de los solteros, entramos como los novatos, los pusieron ahí. Pero ¿qué pasa? Al poco tiempo, no sé si serían los 3 o 4 meses, no me acuerdo, yo hablé con Guedes. Digo: Juan, nos están pagando esto. Y yo me he enterado que aquí hay 2 tipos de sueldos, que es el de 12.000 y el de 20.000. Dice: ¿cómo? ¿Y a ustedes qué le digo? A nosotros nos están pagando 4.900. Él fue al club, cogió y habló con García Manasco. Al día siguiente, cuando vamos a entrenar, me llama: dile a todos tus compañeros que a partir de este mes van a cobrar 12.000 pesetas, igual que los sorteros del equipo. No hay esa diferencia que usted puede, la han anulado y la tiramos adelante. Retomo la conversación porque yo la voy haciendo así a tramos. ¿Tú has tenido la fortuna de poder salir de la Unión Deportiva Las Palmas? No, nosotros muy tarde, no. Nosotros teníamos, entonces, en aquella época, antes de nosotros ir a la huelga y crear una huelga y crear la AFE, entonces no teníamos opción. Los grandes jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas, entre ellos, yo no como grandes jugadores, pero sí solicitado, yo tengo el conocimiento que varios equipos en aquella época querían, pero no a mí, quería a todos. Pero aquí había una razón de ser, que era el señor Panasco, que él decía que esto era lo que había
y no tenía ninguna conversación ni nadie con nadie. Pero ¿qué pasa? El derecho de retención sí, que con fue, respecto a ustedes. claro, fue el problema que hoy en día mis grandes amigos y mis grandes compañeros nos arrepentimos de no haberle hecho frente a las Palmas, sobre todo para estos grandes jugadores que estaban cotizados enormemente en un capital bastante fuerte, que Las Palmas, si hubiese tenido un poco más de vista de futuro, lo hubiese vendido a todos, poco a poco. Yo cojo a los Germán, lo que es de esto, no Castellano, Martí, Hernández, lo voy vendiendo y creo mi propio patrimonio. ¿Y qué hubiese querido con tu propio patrimonio? Que hoy hubiera tenido el estadio de fútbol, hubiese sido de la Unión Deportiva Las Palmas, porque había suficiente armas para empezar a... Tú eres de los reivindicativos, bueno, Jorge, Roque me contaba lo mismo, o sea, ustedes digamos que se dieron cuenta que el fútbol ya era profesional y que no podía seguir de la misma manera tratando a los futbolistas. Roque estuvo en dos etapas, una que pudo elegir y otra que no elegía. Nosotros estuvimos la que no pudimos elegir. Hoy en día, Castellano el otro día, en un almuerzo que tuvimos en Masequillo, me decía que yo firmé solo una firma, pero no él, la firmamos todas. Es que todos en aquella época pues firmaron una fecha y esa fecha no se movió. Y ese contrato seguía ahí hasta que luego ya creamos la AFE. Una vez creamos la AFE, ya todo el entorno jurídico se ha llevado a cuento. Tanto lo que era como trabajar para una empresa en aquella época, Las Palmas, trabajábamos para Las Palmas, pero no había ninguna identificación del dinero que nosotros nos rendería. Nosotros nos rendería una cantidad muy corta como artistas. Entonces, como artistas, nosotros declarábamos como artistas y teníamos que pagar a razón de luego la seguridad social, pero luego al final no teníamos nada. Mi mujer cuando fue a las veces que dio a luz fue en la clínica Santa Catarina, todas las tuve que pagar yo. Todo lo que tenía, lo que era cualquier cosa, nosotros no teníamos seguridad social, no teníamos nada. Una de las cosas que me llama la atención tuya es que tú, si no recuerdo mal, tienes 2 machos y 2 hembras. No, una. Una hembra nada más. ¿Ninguno de los chicos quiso jugar al fútbol? No. Es que, por ejemplo, a Tony le gusta mucho el baloncesto, a Borja le gustaba mucho el voleibol, además. Borja con 18 años estaba seleccionado para jugar el Campeonato de España por selecciones regionales. Borja también es verdad que nosotros, o yo tuve la suerte de ellos elegir lo que querían. ¿En ningún momento quisiste que tus hijos jugaran al fútbol? No, ellos han elegido. Pasando un poco lo que es, tampoco nos vamos a alargar mucho ahí, pero sí nosotros, sobre todo la madre, que le apoyó mucho lo que es la cultura, la preparación para el futuro, porque Tony es ingeniero de comunicación, Borja es jefe de televisión española, realizador, y María José trabaja en el Lopezón, que es la niña que lleva y ella es terminó empresariales con un máster de economía. Borja terminó audiovisual y entró en televisión, porque Borja, cuando terminó de la universidad, lo metimos en la Academia de Televisión Española y ahí él se incorporó a Televisión Española y lleva ya bastante tiempo. Te decía porque las entrevistas queremos llevarlas a través de la asociación para que no solo la sigan los exjugadores, sino la sigan los jugadores que están actualmente y sobre todo los niños. ¿Qué le dirías a un niño que está empezando ahora, que llegan, además cada vez llegan más jóvenes a la élite? ¿Qué le dirías a un niño que va a empezar el fútbol ahora y que el fútbol se acaba? ¿Qué le dirías? Bueno, Roque, atiende al señor que te estoy llamando. Se acaba de incorporar.
por las romerías por aquí, pero que no va a entrar en la conversación. Él está aquí al lado oyendo. Te decía eso, Tony. No, nosotros ya tenemos la experiencia, hemos tenido la experiencia de estar un año recorriendo todos los municipios de Gran Canaria con valores que son el significado. ¿Con la asociación? Asociación. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos inculcado, más bien a los padres, para que sus hijos sean felices, le inculcamos lo que son los estudios, lo que es el respeto hacia la persona, va el comportamiento deportivo. Y luego, que paralelamente no vaya lo que sea deporte y los estudios, que vayan juntos, que se puede hacer. Ya tenemos la experiencia que una cantidad de ellos, de jugadores que están terminando su carrera deportiva, ya vienen con una preparación cultural y ya se puede defender, porque es bastante complicadillo cuando vive en un pedestal, cuando económicamente está bien. Tony, eso me lo decía Aridani el otro día, sí. Lo decía también Jorge Larena. Una vez que se retiraron, se quedaron pensando, ¿y ahora qué? Claro, porque los ingresos no son los mismos. Exactamente. Estamos hablando de otras generaciones diferentes a la de ustedes. No. Uno de los problemas más grandes. El dinero siempre es el mismo. Claro, pues sí, pero unos problemas que han tenido nuestros amigos o compañeros, que se olvidaron que el sueldo ya no lo tenían. Cuando quisieron seguir viviendo del fútbol, cuando ya no participan en nada deportivo. Entonces, vivir del fútbol hoy en día tiene más suerte, es otra época y tal, y con los partidos que hemos jugado nosotros y las temporadas que hemos estado en primera, seguro que a partir de ahora hubiésemos elegido lo que hubiéramos querido, pero no es esa época, es otra. Hoy hay que salir bien y hay que salir muy bien preparado. No me quiero olvidar de la etapa en la que más relación tengo contigo, que es con el fútbol sala. Llegas a ser entrenador, campeón de España, fútbol sala. También en una época en la que habían dos federaciones diferentes y se hace la unificación y logras ser campeón llegas a ser campeón de España con el seleccionador, siendo seleccionador de... No, primero una cosa y luego la otra. Fuiste por tu marzo y después se te llevaron cuando se llega a la unificación, ojo, creamos... Hablo de un sumarse en el cual está un tal Paco Rosal, un tal Trone, así que también a poco Ángel, que llamábamos el peninsular. Ángel Herrero, sí. Suso Cebral, no sé de qué me suena ese chico. Melián. Federico Melián. O sea, gente que se había retirado del fútbol hacía poco, o sea, el fútbol sala empezaba a crecer. Sí, no, el fútbol sala empezó a crecer y nosotros apoyamos mucho lo que es vamos a llamarle, eran los veteranos de Las Palmas, pero con el nombre de Puma, porque era Puma porque Germán y Plata y León llevaban la representación de esta marca, entonces empezamos a hacer actividades de jugar en Obispo Fría, pero donde más fuerza tuvo fue cuando me dio por hacer a mí un torneo. Yo estaba ayudando a Cantera en muchas cosas. Claro, porque tú también fuiste presidente de uno de los clubes señeros de balonmano de la isla, que no hay nada menos que el Cantera. A nivel nacional, sí. Cuando el Cantera jugó en primera división de primera nacional. Entonces hicimos un torneo para que los jugadores, porque jugaban bien al fútbol sala, los jugadores de Cantera, y en verano empezamos a hacer un torneo, hicimos un torneo y luego el torneo ese se lo dejé yo a Antonio Aguado, que era concejal del Ayuntamiento de Las Palmas. Lo metió en verano y deporte. Al año siguiente ya creamos una liguilla, mediación, la Federación Regional de Las Palmas. Hicimos 3 equipos y al año siguiente subió el sumarse en una liguilla que hicimos final para jugar el Campeonato de España. Y luego ahí se unifican las dos ligas, tanto la FIFUSA como las nuestras. Y yo intervengo en el cambio y en las reglas del juego, porque las reglas se cambian todas, tanto el balón
como las reglas. Y cambiamos todo, buscamos lo mejor de las dos partes, y al buscar lo mejor de las dos partes, sacamos para adelante. Su Barça estuvo bastante bien, con un auge enorme, y una cantidad de jugadores muy buenos. Los que tú nombraste, más los que llegaron, los Kiko, los Pelear, los Martí, los Luis, Carrasco, Molina y tal. Hoy en día hubieran sido todos profesionales. Fíjate, enlazándolo con la época de Unión Deportiva Las Palmas, estamos hablando de unos jugadores de fútbol sala que a día de hoy no tendrían precio. No tendrían. Lo que pasa es que cogieron otra época. Es lo mismo que estábamos hablando ahora tú y yo con el tema de tu llegada a la Unión Deportiva y de lo que se cobraba en la Unión Deportiva y lo que se cobre hoy en día en el fútbol. Sí, no, y el fútbol sale igual. Yo me acuerdo un partido que fuimos a jugar, el equipo, los veteranos de Las Palmas, jugamos un partido, un torneo de Tenerife, que vino, Interview, el Rayo, Tenerife y nosotros. Se quedó campeón Interview porque nos ganó en el último partido, 2-1, en la final, y luego nos quedamos nosotros. Pero nosotros ese partido lo teníamos que haber ganado. Lo teníamos que haber ganado porque éramos mucho mejores que ellos, ya empezó en aquella época. Vamos a ir terminando, que las entrevistas no quiero que sean muy grandes, ¿no? Muy extensas. Esta ya lleva tiempo. ¿Sí? ¿Estás cómodo? Me imagino que estás cómodo. Está llegando la directiva, está llegando ahora, se van a reunir, yo me tengo que ir. ¿Qué sacas ahora mismo estamos en un momento de la forma de una asociación de veteranos Unión Deportiva Las Palmas que parece que va más de la mano que nunca con el primer equipo. Parece como que está empezando a engranarse lo que es la Unión Deportiva Las Palmas y los veteranos, que son dos gentes diferentes, pero que van encajando poco a poco. Bueno, no, lo que nosotros hemos conseguido es que se incorporaran y ya que empezaran a creer ya en la asociación, porque hasta ahora la asociación estaba delegada solo a unos compromisos puntuales y ya desaparecía. Entonces hemos creado entre ellos lo que es que sea asociable, que participe más gente. En este momento tenemos más de 150 afiliados, en la cual con la incorporación que el club, aparte que nos da una subvención al año, luego tiene en lo que es el carnet social para que pueda asistir a los partidos. Entonces esto ya es muy importante porque te sientes más fuerte, estando el club. A los que todavía no creen en la asociación, ¿qué le decimos? Pues que empiece a participar y que venga y que cuando le llamen este presente y lo que nosotros en este momento tengamos se lo podemos dar tranquilamente, y que tiene tanto equipaje como abonado para que asista a los partidos y los viajes y incorporarse a un poco social. Una curiosidad, por si pregunta algún aficionado, para ser asociado de la asociación, el requisito es haber estado... haber fichado en la Unión Deportiva, no haber jugado. No. Es imposible. O sea, porque haber firmado con el primer equipo. Es imposible, que nosotros hemos tenido cosas puntuales de estudiarlo, pero es imposible porque tendríamos detrás ni el Metropol tendría tanta... Es que nosotros tenemos la suerte que un porcentaje muy grande somos canarios. Bueno, Tony, ha sido un placer, espero que te hayas sentido cómodo. Ya, perfecto. Y nada. Yo cuando me crucé las piernas, tiré la silla para atrás, por seguro que Pues nada, te dejo ya, espero que esta entrevista le guste, sobre todo a los más jóvenes, y te doy las gracias por el ratito. Hombre, al contrario, sabes que tú conmigo no hay problema.